Buenas, buenas, Bueno, sí, profe. buenas. ¿Cómo van con su tarea? Muy bien. Ok. Fácil, profe. Eh, pues bueno, para las personas que no se pudieron conectar ayer, les dejé una tarea en el Classroom en donde vamos a hablar sobre el fascismo. Ahora estamos en el fascismo. El fascismo es lo que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Todas estas personas que aparecen en este momento de la historia, todo lo que es Hitler, todo lo que es Benito Mussolini, Franco en España, todas estas personas nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces es importante, vamos a repasar el tema del fascismo porque su tarea, que está en el Classroom, que es para la próxima semana, abarca las características del fascismo. ¿Ok? Entonces vamos a clavarnos en este tema y porque el fascismo nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se estaban matando? ¿Por qué Hitler estaba matando judíos? ¿Por qué Hitler estaba matando alemanes, eslavos? ¿Y por qué querían que los alemanes debían gobernar? Es para entender eso, necesitamos entender el fascismo. Lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a retomar en esta clase. ¿Ok? Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere aportar algo, si alguien encontró algo en internet, una publicación en Facebook, lo que sea, puede aportar. Porque ya vamos a entrar a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En la clase pasada les comentaba que después de que el capitalismo y el socialismo surgen como dos filosofías, va a surgir una tercera vía, que es el fascismo. De hecho, así es como el fascismo se hace llamar, la tercera vía, porque dicen ni socialistas ni capitalistas, fascistas. Maestro, entonces en Cuba hay fascismo. Es que Cuba no es fascista. Cuba es una dictadura socialista. Porque, sí, ahorita vamos a ver por qué Cuba no es fascista, es una dictadura socialista. Bueno, características del fascismo. Es totalitario, es decir, una persona es la que tiene todo el poder. Es racista, es decir, el fascismo cree en el supremacismo blanco. En el caso de Cuba, como nos pregunta su compañero, en Cuba no hay supremacismo blanco. Es decir, el socialismo de Cuba no se basa en el supremacismo blanco. Por eso en Cuba no es fascismo, es dictadura socialista. ¿Ok? El fascismo es totalitario, dice que una persona debe gobernar todo. Por eso se llama totalitarismo, porque es un control total en una sola persona. El fascismo es racista. Siguen pensando en el supremacismo blanco. Siguen pensando que los europeos son superiores y por lo tanto todas las demás culturas deben ser exterminadas, como los judíos, por ejemplo. El fascismo es anti-libre mercado. De hecho, el fascismo es anti-Estados Unidos. Es anti-Estados Unidos y antisocialista. Es decir, los fascistas odian a los socialistas, ¿ok? Y odian a los capitalistas. De hecho, a ver, un tip que les voy a dar es que en la tarea de la propaganda nazi, hay propaganda. Bueno, esperemos que el Internet esta vez no nos traicione. Pero bueno, ya saben, la tecnología no tiene honor. A ver. Bueno, el fascismo es totalitario, es decir, una persona es la que tiene el control total de la población. Es antilibre mercado, es decir, el fascismo dice, ya no vamos a comerciar con nadie. De hecho, el fascismo odia a Estados Unidos, el fascismo odia a los socialistas. Y de hecho, un ejemplo que les voy a dar es que en la tarea que les pedí, en donde ustedes van a analizar la propaganda nazi, van a ver que mucha propaganda
se burla de los socialistas y también se burla de los capitalistas. Representan a Estados Unidos como si fuera un monstruo. Representan a Estados Unidos como si, representan a los capitalistas como si fueran cerdos, como si fueran señores gordos con traje. Entonces es muy anti-Estados Unidos y muy antiliberal, anti-libre mercado. Hay un partido único es el que gobierna todo. El partido es el que va a gobernar y va a tener el control, el control ideológico de las personas. Es militarista, es decir, el ejército es el que va a controlar a la población. Los fascistas dicen, la población es tonta, la población es revoltosa. Los únicos que pueden controlar a la población son los militares. Es sumamente religioso. Muchos fascistas apoyan a las religiones cristianas, ya sea el catolicismo o ya sea otra denominación, pero es muy afín al cristianismo, es muy afín a lo religioso. Y es muy nacionalista, es decir, rechaza a los extranjeros. Dice, no, los extranjeros son sucios, no hay que traerlos acá. Como Donald Trump. Donald Trump era nacionalista y cree en el liderazgo de un jefe carismático. Es decir, el jefe, que es el líder totalitarista, es el que va a ser la cara del partido. El jefe es el que va a gobernar. El jefe es el que va a traer a las personas. ¿Por qué? Porque como las personas creen que el jefe es tan bueno y tan noble, es el que va a ser la cara del movimiento. Y el fascismo es anticomunista, es decir, odia el socialismo, odia Rusia, odia a los socialistas. Por eso Cuba no es fascista. Cuba es una dictadura socialista. Es decir, vamos a regresar al círculo del socialismo. A Cuba le ocurrió esto. Se rompe el círculo de tal manera de que el gobierno son los únicos que tienen el poder. El gobierno es el único que tiene el poder. A ver, el único país fascista que logró existir por mucho tiempo fue la España de Franco. Eso es totalmente cierto lo que dice Rafael Noé. Eso es cierto. De hecho, hasta España actual tiene muchos chispazos de fascismo. La España actual es muy fascista. De lo que había leído, comenzó la Segunda Guerra con la invasión de Polonia. Sí, y es lo que vamos a ver. Bueno, el fascismo se instaura, como su compañero nos dice, se instaura en España, se instaura en Italia y se instaura en Alemania. El único régimen fascista que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial es España. De hecho, la España actual es descendiente del régimen fascista. Los reyes de España actuales surgen, son nombrados por Franco. Los reyes de España actuales son nombrados por Franco, por el dictador fascista. Entonces, literalmente se le llama Führer a Hitler porque es el líder supremo. Sí, qué buena observación, Nefertiti. A Hitler se le llamaba el Führer o se le llamaba el Kaiser. El Kaiser es como se le llamaba a los emperadores en la Alemania medieval. Entonces a Hitler se le llamaba Kaiser o Führer o mi líder porque por esto, por esta idea de que el líder era el jefe carismático y por esta idea de que el fascismo tenía que ser totalitario, de que el líder tenía que controlar todo. Si se dan cuenta, el fascismo es un regreso al antiguo régimen. Todo lo que estamos viendo acá es exactamente como pensaba el antiguo régimen, ¿ok? Y miren, surgen las potencias fascistas y va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sé que España fue fascista, es porque mi tatarabuelo luchó junto a los sublevados. En España hubo guerra civil para intentar tumbar a Franco y no lo lograrían. De hecho, muchos antifascistas, como el abuelo de su compañero, tuvieron que venir a México porque Franco los comienza a matar a todos. Los comienza a matar a todos porque empieza a decir que son comunistas. Y como el fascismo es anticomunista, con la excusa del anticomunismo comienza a matar a todos. Y muchos españoles tienen que venir a México para escapar del fascismo.
El fascismo alemán se llama nazismo. El nazismo es sinónimo de fascismo. Cada vez que hablemos de los nazis, estamos hablando de los fascistas alemanes. Mi tatarabuelo peleó contra las fascistas. Sí, muchos españoles lucharon contra los fascistas y tuvieron que venir a México. Y México les dio asilo político. Adolf Hitler llega al poder en 1933 y se nombra dictador de Alemania. Esto es algo que vamos a ver. Hitler llega al poder democráticamente. A él lo eligen. Hay elecciones en Alemania y el partido nazi es el que se vuelve ganador. ¿Ok? Y cuando Hitler llega al poder, se vuelve dictador. Elimina el parlamento y empieza a ponerle el pensamiento fascista, ¿no? Elimina la democracia y trae el fascismo. Hitler es lo que erradica la democracia y comienza a armar a Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Un gran logro de Hitler, si lo podemos llamar logro, fue hacer que Alemania vuelva a ser una potencia bélica. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada. De hecho, Hitler lucha en la Primera Guerra Mundial. Y Hitler vuelve a armar a Alemania, compra armas, entrena soldados, y no cualquier armas, las armas más poderosas de esa época. Es decir, misiles teledirigidos, tanques de guerra, aviones para hacer la guerra, las armas de los nazis eran las más poderosas, las MP-40, las metralletas de los nazis eran las más poderosas. Entonces lo que hizo Hitler fue volver a armar a Alemania. Él de verdad quería matar personas, sí. Hitler llega al poder en 1933 y se nombra dictador de Alemania. Sí, de hecho, él prácticamente, vamos a ver, ahorita que entremos en la Segunda Guerra Mundial, las invasiones que hizo Hitler. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es porque su compañero la estaba copiando. Comienza a armar a Alemania para la guerra. ¿Ok? Erradica la democracia y comienza a juntar armas y entrenar hombres para la guerra. ¿Ok? Hitler crea el Tercer Reich. El Tercer Reich es como el tercer imperio alemán, que pretendía convertir a Alemania en una potencia imperialista y recuperar lo que Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial. Hitler decía que creía en el Tercer Reich. El primer Reich, Hitler decía, el primer imperio alemán era el imperio alemán medieval. En la época medieval, los alemanes tenían un imperio que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Germánico. El Sacro Imperio Germánico era como se le llamaba Alemania en la época medieval. Y Hitler dice, el primer Reich fue el Sacro Imperio Germánico en la época medieval. El segundo Reich es la época del colonialismo. Recordemos las clases pasadas cuando Alemania comienza a invadir África, cuando los países de Europa comienzan a invadir África. Hitler dice, la Alemania de la época del imperialismo es el segundo Reich. Y el segundo Reich cayó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, nosotros los nazis vamos a convertir en el Tercer Reich, el tercer imperio alemán. Por eso a Hitler se le llamaba el Kaiser. El Kaiser es el emperador, ¿ok? Él decía que él se hacía llamar el mismo el Kaiser porque decía que iba a ser un imperio alemán tan grande como fue el imperio alemán de la época medieval de Federico Barbarroja y el segundo imperio alemán que fue el imperio del colonialismo cuando Alemania invade África. Su ferviente él creía en el supremacismo blanco. Él desarrolla la idea de la raza aria, que él decía que ¿quién eran los arios? Los alemanes. Guillermo II era el que vivía en ese entonces. Tienes razón, Rafa. Muchas gracias. Guillermo era el emperador, era el Kaiser del Segundo Reich.
Y ahora Hitler se va a nombrar Kaiser del Tercer Reich. Él dice, él era un ferviente creyente del supremacismo blanco. Recordemos las clases pasadas, el imperialismo, los europeos creían en el supremacismo blanco. Entonces Hitler toma esta idea de los blancos y crea la idea de la raza aria. ¿Quiénes eran la raza aria? Los alemanes, pero no cualquier alemán, los alemanes blancos. Con esta idea de la raza aria, es que Hitler comienza a matar judíos, comienza a matar negros, comienza a matar latinoamericanos, comienza a matar comunistas, porque él decía que la raza aria eran los únicos que podían gobernar, ¿ok? Y bajo esta premisa, los nazis argumentaban que ellos debían gobernar el mundo y exterminar a todas las razas inferiores. Por eso Hitler intenta exterminar a los judíos. Los judíos, los negros, los eslavos, los socialistas o los homosexuales fueron considerados indeseables. De hecho, miren, esta es una imagen de propaganda nazi. Así es como representaban a los judíos, con la estrella de David, y miren, como si fueran tiranos esclavizando a la gente. Esto es parte de la propaganda nazi. A ver, ¿alguien quiere participar? Jimena, ¿quieres comentar algo? Sí, es que Oye, Jimena, no puedo escucharte. ¿Será que me puedas escribir tu comentario? Es que se traba tu audio. ¿Será que puedas escribir tu comentario o intentar repetirlo? ¿Qué pensó que Hitler era gay, maestro? No, Hitler no era gay. Hitler era súper homofóbico, era muy homofóbico. Él mataba judíos, mataba negros, mataba eslavos, mataba socialistas y homosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué Hitler mataba homosexuales? ¿Por qué Hitler? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, ¿por qué Hitler mataba homosexuales y por qué Hitler mataba comunistas? Porque Hitler era cristiano. Hitler era sumamente religioso. ¿Sí me escuchan? No, atrás. Ah, Eh, bien que la Santa Inquisición. Ay, Dios. Alberto, no te escucho bien. ¿Será que puedas escribir tu opinión? No te escucho bien. Pues bueno, Hitler mataba homosexuales y mataba comunistas porque Hitler era cristiano. Hitler era sumamente religioso. Y vamos, la iglesia cristiana históricamente se ha opuesto a los homosexuales. La iglesia cristiana es muy homofóbica. Entonces Hitler era homofóbico porque era fanático religioso y mataba comunistas porque el comunismo es ateo. Los comunistas son ateos. Los comunistas no creen en la religión y son abiertamente ateos. Entonces, al ser ateos, pues son enemigos del cristianismo. Entonces, los homosexuales y los comunistas eran asesinados debido a motivos religiosos. No le veo sentido a matar homosexuales y comunistas, porque Hitler era cristiano radical. El cristianismo se opone a la homosexualidad y los comunistas son ateos. Los ateos para los cristianos son herejes, son paganos. Entonces Hitler es la fusión de todo lo malo. Entonces, como los homosexuales son pecadores, pues Hitler va a matar homosexuales. Como los comunistas son ateos y los ateos son herejes, pues Hitler va a matar comunistas. ¿Ok? Por eso es importante mencionar que el fascismo era religioso, porque muchas de las bases de la religión, Hitler las va a utilizar para su doctrina nazi. Por eso Hitler mataba homosexuales, por eso Hitler mataba comunistas, porque era cristiano radical. Y ¿qué? ¿Alguien iba a comentar? Sí, actualmente la iglesia sigue siendo homofóbica. Sí, de hecho, actualmente los que se han manifestado para evitar que los homosexuales en México puedan casarse es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana y los devotos
son los que están en contra de que aquí en México se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre dos hombres o dos mujeres. O sea, hasta la fecha, la iglesia cristiana se opone a el matrimonio igualitario. Y ojo, o sea, si ustedes son cristianos o está bien, ¿no? Pero pues no sean homofóbicos. O sea, miren lo que la homofobia nos está llevando. La homofobia nos está llevando a genocidio. Entonces, ustedes pueden ser religiosos y no ser homofóbicos. Maestro, pero creo que es algo muy complicado como para guiar, ¿no? Porque pues viene de antecedentes, o sea, de nuestros abuelitos o bisabuelitos quizá. ¿Y nuestros abuelos de qué religión eran? Pues es que hasta cierto punto como que jamás he entendido tanto el cambio del cristianismo con el ser católico, en el que ser cristiano, porque siempre terminan siendo como que, o sea, porque por ellos jamás se va a llevar a cabo la ley de que, sí te puedes casar o te pueden... A ver, creo que se cortó tu audio, Goretti. Pero bueno, a ver, cuando yo hablo de cristianismo, hablo de católicos y los no católicos. O sea, cuando digo cristianismo, también estoy hablando de católicos. Estoy hablando porque el catolicismo es cristianismo católico. Entonces, cuando yo hablo de cristianismo, hablo de católicos y de evangélicos. Y pues bueno, para la doctrina cristiana, ser homosexual, la sodomía, que es como le llaman a la homosexualidad, es un pecado. En la Biblia está mencionado que es un pecado. Por supuesto, yo no creo en eso. Yo creo que cualquier persona puede tener la sexualidad que quiera y no es un pecado. Pero históricamente, con el argumento de la Biblia, como en la Biblia se menciona que la sodomía, que es tener relaciones sexuales con otro hombre, es pecado, es el argumento por el que muchos países cristianos como México no han permitido que las personas homosexuales se casen. Y es por lo que no han permitido, por el que no se reconoce, por ejemplo, la identidad de las personas trans, todo lo que son los transexuales o los transgénero, por este argumento de que lo no heterosexual es pecado, es por lo que se ha justificado la homofobia y la discriminación. Insisto, no todos los cristianos son homofóbicos, no todos son, no hay que meterlos a todos en un solo saco, pero el fundamento de la homofobia sí se fundamenta bajo una premisa religiosa. Hasta el Islam es homofóbico, sí, el Islam es homofóbico y el Islam es una religión judio-cristiana. En el régimen de Stalin, el mismo Stalin era religioso. Stalin era ateo, pero se llevaba bien con los religiosos. Pero Stalin era ateo. Pero bueno, por eso Hitler mataba gente, miren cómo esta idea, o sea, Hitler está utilizando lo peor para justificar su masacre. Está ocupando lo peor del cristianismo para justificar su masacre. Está ajustando lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo para justificar su masacre. Está juntando lo peor de los europeos para justificar su masacre. Hitler está utilizando lo peor para justificar su masacre. Y bueno, sí. Pero sí, miren, así es como representaban a los judíos, como si fueran tiranos, como si fueran monstruos, como si estuvieran esclavizando a la población. Ellos sabemos que son judíos por la estrella de David. Así como los cristianos tienen la cruz, los judíos tienen la estrella de David. ¿Se habrá sentido culpable alguna vez? Yo creo que no. Yo creo que Hitler pensaba que estaba bien. Alguien iba Estaba muy enfermo, maestro. Sí, estaba muy, muy enfermo. Y ahora vamos a hablar del eje. Ya se fundó, ahora con Hitler, ya se fundó el primer bando de la guerra mundial. ¿Ok? En 1939, Alemania e Italia firman el Pacto de Acero.
y se inicia la alianza conocida como el eje Roma-Berlín. Es decir, Alemania y la Alemania nazi y la Italia fascista van a unir sus fuerzas. Y se les va a unir Japón. El fascismo también estuvo en Japón. Y a ver, vamos a salir a defender a los cristianos. Los japoneses no eran cristianos, los japoneses eran shintoístas. El imperio japonés era shintoísta. Y a pesar de que el imperio japonés era shintoísta, el fascismo pegó. Los japoneses utilizaron el shintoísmo o la religión shintoísta para asesinar a todos los que no eran shintoístas. Así como en Alemania, los alemanes van a usar el cristianismo para matar a todos los que no fueran cristianos, en Japón, los japoneses van a utilizar el shintoísmo para matar a todos aquellos que no fueran shintoístas. ¿Puede volver a la siguiente diapositiva? Sí. A ver, Jimena, ¿quiere comentar algo? Tengo una pregunta. ¿Cómo era eso del shintoísmo? El shintoísmo es una religión asiática que tiene origen en Japón. Es una religión que tiene como 1500 años que creen en Japón. Ellos creen en los espíritus, creen en las en la fuerza y en las manifestaciones de la metafísica, y también creen, así como los cristianos creen los cristianos católicos creen en el Papa como el máximo representante de la religión, los shintoístas creen en el emperador de Japón como el máximo representante de la religión. Ellos creen en el Dios del cielo, creen en el cielo como su máxima religión, como su máximo representante, y el emperador es el hijo del cielo, es el que va a gobernar la tierra. Profe, como la Santa Inquisición mataban a los no creyentes, ¿no? Sí, así es, mataban a los no creyentes. Si tú eras judío, si tú eras musulmán, en el caso de Japón, si tú eras budista o tú eras taoísta o eras de cualquier otra religión que no fuera shintoísmo, te mataban. Jimena, ¿quieres comentar? Ah, sí, es que no habíamos terminado eso, lo de el... Ay, ¿cómo se llaman? Se me olvidó los... Ay, espera. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? A lo de la Santa Inquisición, esos. No lo terminamos de hablar ayer. ¿Qué era de la Santa Inquisición? Algo que usted había dicho que nos iba a explicar más a fondo eso de la Santa Inquisición, que Hitler les había pagado a ellos para que mataran a los que no estuvieran y los que fueran negros y así. Ah, es verdad. Hitler tenía el apoyo del Papa. El ¿Más Papa... puede pasar la diapositiva? ¿La anterior o esta? ¿Qué es? Esta. La otra. Ah, Esa. Hitler tenía el apoyo del Papa. Por lo mismo que Hitler era sumamente cristiano, la religión lo apoyaba. Entonces el Papa, no me acuerdo quién era el Papa en ese entonces, el Papa sabía lo que estaba pasando en Europa, pero no dijo nada. El Papa se mantuvo callado. No me acuerdo si era Juan Pablo I, no me acuerdo quién era el Papa, pero el Papa fue cómplice. El Papa no le dijo nada a Hitler, el Papa no se opuso, porque como Hitler era católico y era cristiano, pues prácticamente a los ojos del Papa, Hitler no era un villano, porque estaba haciendo lo correcto, como la Santa Inquisición. O sea, la Santa Inquisición que hacía, pues prácticamente era matar a los enemigos de la iglesia, y Hitler estaba matando a los enemigos de la iglesia. Dios nunca dijo que no podemos matar, que no podemos amar a nuestro mismo género, mas dijo que amemos a nuestro prójimo haciendo referencia a todos. Pues bueno, en el Antiguo Testamento se habla de que la sodomía era un pecado y de que la gente que practica, de hecho en la Biblia dice que la persona que está con hombre como si fuera mujer está condenado al infierno. Entonces, bueno, son muchas contradicciones que hay.
Nos comentan, sí, nos comentan que la diosa del shintoísmo es Amaterasu, es verdad, es la diosa del cielo. ¿Y qué más, qué más, qué más? ¿Cuáles son sus mandamientos? El shintoísmo no tiene mandamientos, no es como el cristianismo. Es que la Biblia y sus reglas cambian todo el tiempo. Sí, la Biblia cambia todo el tiempo. Pero ¿por qué Hitler quería a los japoneses? ¿Por qué Hitler estaba ayudando a los japoneses? Porque miren, lo que Hitler quería era hacerle pinzas a la Unión Soviética. Hitler era anticomunista. Entonces, lo que el imperio japonés estaba conquistando Asia, entonces lo que Hitler quería era aprisionar a la Unión Soviética, que la Unión Soviética no tenga dónde moverse, porque Hitler era anticomunista, entonces él quería destruir la Unión Soviética. Entonces, los utilizó, ¿no? exactamente, utilizó a los japoneses para hacerle pinzas a la Unión Soviética. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quería participar? ¿Alguien quiere participar? Sí, yo, maestro, principalmente esto de Hitler apoyó a Japón, uno, por como dice usted, una invasión a ética y principalmente para los, principalmente, inclusive la religión religioso que dijo de Japón, realmente no fue así, más bien fue algo por temas territoriales, por, por falta de recursos que tenían en la isla. Principalmente fue eso. Sí, prácticamente todas las conquistas son territoriales. Todas las conquistas son territoriales. Lo que ocurre es que van a justificar su conquista con religión. O sea, sí, sabemos que lo que estaban buscando es recursos, lo que estaban buscando es dinero, lo que estaban buscando es territorio, pero van a justificar sus conquistas con religión. Van a construir toda una ideología para justificar sus conquistas. ¿Ok? Bueno, ¿por qué los estás matando? Porque son inferiores. ¿Por qué los estás matando? Porque son paganos. ¿Por qué los estás matando? Porque son pecadores. Es decir, se va a utilizar la ideología, llámese nazismo, llámese religión, llámese shintoísmo, para justificar la masacre. Se va a justificar con ideología, se va a justificar la conquista. Pero sí, tienes razón, y es importante señalarlo, no son motivos religiosos lo que lo están moviendo, son motivos territoriales. La religión y la filosofía solo van a justificar la invasión. Pero qué bueno que lo aclaras, qué bueno que lo aclaras. Gracias, Rafa. Dos puntos extra que también quería comentar, de coreanos y de otros países asiáticos, inclusive creo que hasta rusos. También dependencia de Indonesia se motivaron a nada más. Sí, el imperio japonés estaba... Japón siempre ha intentado conquistar Asia, siempre. Japón invadió Corea, Japón invadió China, invadió Mongolia, y con las guerras de Vietnam, y Vietnam no se ha independizado. Vietnam se independiza hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Vietnam está por aquí. Los que van a pelear en Vietnam son los rusos y los gringos. Pero sí, Japón históricamente ha anhelado conquistar Asia. Y lo que hicieron los japoneses en China es sanguinario, sanguinario. Así, es más, lo vamos a ver cuando veamos la guerra. La violación masiva más grande de la historia lo hicieron los japoneses en China. Se llama la masacre de Nanking. Al día, escuchen esto, al día se violaban a 10,000 mujeres. 10,000 mujeres al día, en un día. Imagínense lo horrible que fue, lo espantoso que hicieron los japoneses en Asia. Así como los alemanes experimentaban con judíos, experimentaban con niños,
Los japoneses van a experimentar con chinos y con coreanos. Les inyectan enfermedades, les inyectan veneno para ver cuánto duraban antes de morir. Era una cosa horrible. Pero bueno, vamos a dejar... Los asiáticos así son. Eh, Son muy gore. La verdad, son muy sí. gore. Pues bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos queda un minuto. Nos vamos a dejar la clase hasta acá. Pues bueno, ya vamos a comenzar a hablar de la guerra y de las invasiones de Hitler. ¿Ok? Nos vemos mañana y ya vamos a ver cómo Hitler va a comenzar a invadir a sus vecinos y ya va a iniciar la guerra. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana.